Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante y, me atrevería a decir, bastante conmovedor. Vamos a desenterrar los secretos de dos nombres que quizás, para algunos suenen familiares, pero para muchos más, están a punto de revelar historias que nos tocarán el alma. Hablamos de Ceylan y Turkoglu. Prepárense porque detrás de estos nombres se esconden relatos de vida, luchas, triunfos y, sobre todo, de humanidad. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Ceylan y Turkoglu, dos nombres que, aunque a simple vista podrían parecer meras etiquetas, representan un universo de experiencias y legados. Vamos a intentar desentrañar qué hay detrás de estas identidades, explorando su posible origen, su contexto histórico y cultural, y, lo más importante, las historias humanas que a menudo se tejen a su alrededor. No se trata solo de nombres, se trata de personas, de sus vidas, de sus desafíos y de las huellas que dejaron. Acompáñennos en esta investigación, porque creemos que cada nombre tiene una historia, y las de Ceylan y Turkoglu prometen ser especialmente cautivadoras. Comencemos por Ceylan. ¿De dónde viene este nombre? ¿Qué evoca? Ceylan es un nombre propio masculino de origen turco. Su etimología, según diversas fuentes, está ligada a dos elementos. Por un lado, se relaciona con el río Ceylan, uno de los ríos más importantes de Turquía, un torrente vital que atraviesa paisajes y nutre la tierra. Esta conexión con la naturaleza le otorga al nombre una cualidad de fuerza, de fluidez, de continuidad. Imaginen esa agua corriendo constante, poderosa, pero también dadora de vida. Por otro lado, algunos estudios sugieren que Ceylan podría derivar de palabras que significan gran caballero o fuerte guerrero. Esta interpretación le añade un matiz de valentía, de nobleza y de carácter indomable. Pero más allá de su etimología, ¿qué significa Ceylan en el contexto de las historias que vamos a contar? A menudo los nombres llevan consigo el peso de las generaciones, de las tradiciones familiares y de las expectativas. En muchas culturas, especialmente en Oriente Medio y Asia Central, los nombres no son solo identificadores, sino que también son portadores de significado, de deseos para el niño que lo lleva. Podríamos pensar en un Ceylan que fue el primogénito, un heredero, o tal vez alguien que, a pesar de las adversidades, demostró una fortaleza digna de un guerrero. Las historias asociadas a Ceylan podrían ser innumerables. Quizás hablamos de un inmigrante que llegó a tierras nuevas buscando un futuro mejor, llevando consigo sus raíces y sus sueños. O tal vez de un artista que encontró en su nombre la inspiración para crear obras que resonaran con la fuerza del río que lo nombra. Podría ser también la historia de alguien que luchó por sus ideales, un activista o un líder comunitario, cuya valentía se manifestaba en cada acción. Cada Ceylan es potencialmente un protagonista de su propia narrativa, y hoy vamos a intentar asomarnos a algunas de esas posibles historias, a esos secretos que el nombre podría revelar. Ahora, pasemos a Turkoglu. Este es un apellido y, como tal, nos remite a una genealogía, a un linaje. La terminación Olu en turco significa hijo de. Por lo tanto, Turkoglu literalmente significa hijo de turco o descendiente de turco. El nombre turco en sí mismo es una referencia directa a la etnia turca, a la identidad turca. Esto nos indica una fuerte conexión con la historia y la cultura de Turquía. Un apellido como Turkoglu nos habla de pertenencia, de herencia compartida y, muy probablemente, de una larga historia familiar en tierras turcas. Las familias con este apellido habrán vivido, sin duda, momentos cruciales en la historia de Turquía, desde la fundación de la República hasta los cambios sociales, económicos y políticos que el país ha experimentado a lo largo del siglo XX y principios del XXI. Imaginen las historias que se esconden detrás de este apellido. Podríamos estar hablando de familias que han sido agricultores durante generaciones, aferrados a la tierra que sus ancestros trabajaron. O quizás de comerciantes que han construido imperios familiares desde humildes inicios. Las posibilidades son infinitas. Un Turkoglu podría haber sido un soldado que defendió su patria, un intelectual que aportó a la cultura turca, o simplemente una persona común que, con sus alegrías y tristezas, construyó un hogar y una familia. La belleza de desentrañar nombres como estos radica en la humanidad que representan. No son solo fonemas o letras.
Son el eco de vidas vividas, de luchas libradas, de amores sentidos y de pérdidas lloradas. Son el puente entre el pasado y el presente, la manifestación de que cada uno de nosotros lleva consigo una historia única y valiosa. Cuando hablamos de desatar secretos conmovedores, no nos referimos necesariamente a grandes escándalos o revelaciones impactantes en el sentido sensacionalista. Nos referimos más bien a esos aspectos de la vida humana que nos conmueven, que nos tocan la fibra sensible. Podrían ser historias de resiliencia frente a la adversidad, de sacrificios silenciosos por el bienestar de otros, de actos de bondad que cambiaron vidas, o incluso de la simple pero poderosa conexión humana que se forja a lo largo del tiempo. Pensemos en un Ceylan que, a pesar de nacer en circunstancias difíciles, logró convertirse en un profesional respetado, superando obstáculos inimaginables. Su secreto conmovedor sería su tenacidad, su incansable espíritu de lucha. O quizás un Turkoglu cuya familia perdió todo durante un conflicto, pero que logró reconstruir su vida y mantener unida a su descendencia, transmitiendo valores de esperanza y fortaleza. El secreto aquí sería el amor familiar inquebrantable y la capacidad de reinventarse. Estas historias, aunque privadas, tienen una resonancia universal. Nos recuerdan que a pesar de nuestras diferencias, todos compartimos experiencias fundamentales: la alegría, el dolor, la esperanza, el miedo. Los nombres Ceylan y Turkoglu, al ser desentrañados, nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia historia, sobre las historias de nuestras familias y sobre la humanidad que nos une a todos. En el contexto de un vídeo de YouTube, presentar estas historias puede ser un desafío. No tenemos acceso directo a las vidas de personas específicas llamadas Ceylan o Turkoglu. Sin embargo, podemos aproximarnos a la profundidad y al conmovedor que implican estos nombres a través de la investigación, la imaginación y, sobre todo, una profunda empatía. Podemos explorar a través de datos históricos, relatos culturales, e incluso a través de la ficción bien documentada, las posibles narrativas que estos nombres podrían albergar. Por ejemplo, podríamos investigar la historia del río Ceylan en Turquía, su importancia para las comunidades aledañas, sus posibles desbordamientos y la resiliencia de las personas que viven a sus orillas. Esto nos daría una metáfora poderosa para la vida de alguien llamado Ceylan: la fuerza inagotable, la capacidad de adaptarse a los cambios. De igual manera, podríamos investigar la historia de las familias turcas, sus migraciones internas, sus oficios tradicionales y las transformaciones que han vivido a lo largo de los siglos. Esto nos ofrecería un telón de fondo rico para las historias de los Turkoglu. El aspecto conmovedor surge cuando conectamos estos elementos históricos y culturales con la experiencia humana. No se trata de una simple enumeración de hechos, sino de cómo esos hechos impactan en la vida de las personas. ¿Cómo afectó un evento histórico a una familia Turkoglu? ¿Qué sacrificios hizo un Ceylan para alcanzar sus metas? Las respuestas a estas preguntas son las que realmente desatan esos secretos conmovedores. Podríamos incluso imaginar escenarios hipotéticos, basados en la investigación, para ilustrar estos puntos. Por ejemplo, imaginen a un joven Ceylan, cuya familia depende enteramente del cultivo de la tierra. Un año una sequía devastadora amenaza con destruir su cosecha. Ceylan, en lugar de rendirse, se embarca en un viaje peligroso en busca de agua, demostrando la valentía y la determinación que su nombre podría evocar. O consideremos a la familia Turkoglu, que durante la época del Imperio Otomano, era conocida por su habilidad en la artesanía. A pesar de las presiones para adoptar nuevas tecnologías, el abuelo Turkoglu se aferra a las técnicas ancestrales, transmitiendo un legado de autenticidad y pasión por su oficio. Este podría ser uno de sus secretos conmovedores: la preservación de una tradición en un mundo en constante cambio. Estos ejemplos, aunque ficticios, nos ayudan a comprender el tipo de historias que estos nombres pueden evocar. La conmoción no viene de la tragedia en sí, sino de la fuerza del espíritu humano para superarla, para amar, para perseverar, para dejar una huella. La clave para que este vídeo sea intrigante e informativo es presentar la información de manera accesible y envolvente. Utilizar un lenguaje claro, pero a la vez evocador. Poner el foco en la humanidad detrás de los nombres. Animar a la audiencia a reflexionar sobre la riqueza de las historias personales. El título Ceylan y Turkoglu desatan secretos conmovedores sugiere que vamos a revelar algo profundo y emocional. Nuestra misión, como creadores de contenido, es honrar esa promesa. No se trata de una historia de detectives, sino de una exploración de la condición humana a través de los nombres que la identifican.
Y ahora, después de este viaje de exploración, llegamos a la conclusión. Hemos intentado desatar con respeto y admiración algunos de los posibles significados y las historias conmovedoras que se esconden detrás de los nombres Ceyhan y Turkoglu. Hemos explorado su etimología, su contexto cultural y las profundas resonancias humanas que evocan. Desde la fuerza vital de un río hasta la herencia de un linaje, estos nombres nos recuerdan que cada uno de nosotros lleva consigo un universo de experiencias. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este recorrido. Espero de verdad que hayan encontrado estas reflexiones interesantes y, sobre todo, inspiradoras. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Conocen a alguien llamado Ceyhan o Turkoglu? ¿Qué historias o sensaciones les evocan estos nombres? Déjenos sus comentarios aquí abajo. Su participación es fundamental para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan descubrir estas historias. Y si aún no lo han hecho, les invito nuevamente a suscribirse a nuestro canal y a activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras exploraciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.